Bueno, vamos a continuar con los temas de la unidad temática de termodinámica de la microestructura. Ahora vamos a hablar de la termodinámica de los diagramas de equilibrio y empecemos por definir un diagrama de equilibrio. Es cualquier diagrama que en base a propiedades termodinámicas representa el equilibrio de un sistema. Ejemplos, ustedes recordarán los diagramas de Ellingham, diagramas de energía contra el inverso de la temperatura, diagramas de Purvé, de pH potencial contra pH, predominancia que van a ver este semestre en una materia de la Academia de Metalurgia Extractiva. Sin embargo, en el área de metalurgia y ciencia de materiales siempre los consideramos como diagramas que en base a temperatura y composición describen las fases en equilibrio presentes en una aleación. Podemos decir que son los mapas de la metalurgia. ¿Por qué los mapas? Porque nos guían en el diseño de las aleaciones. Podemos diseñar aleaciones. Podemos diseñar tratamientos térmicos donde se requiere temperatura y tiempo y los diagramas nos definen las temperaturas. Podemos seguir la evolución microestructural desde la solidificación y durante su vida útil que permite explicar las propiedades mecánicas. Los diagramas de equilibrio, como su nombre lo dice, las condiciones de equilibrio se alcanzan cuando se enfría o se calienta lentamente, pero a pesar de que las condiciones de equilibrio prácticamente no se usan en los procesos industriales, con las condiciones de equilibrio también podemos extrapolar y entender qué es lo que pasa en no equilibrio. Bueno, aquí hay cómo podemos clasificar los diagramas de equilibrio. En base al número de componentes, unario, binario, ternario y multicomponentes. Más de 3 se le llama multicomponentes. El unario ya lo vimos, es el diagrama temperatura contra presión del hierro. Binario, un ejemplo típico es el diagrama isomorfo cobre-níquel. Un diagrama ternario en 3 dimensiones de una aleación hipotética ABC. Y los diagramas, este es un diagrama pseudobinario que hablaremos más adelante, para multicomponentes, o sea, cuando tenemos más de 3 elementos. Aparentemente es un diagrama hierro-carbono, pero como pueden observar en la parte de abajo tenemos adicionalmente 18 de cromo y 8 de níquel, aparte de hierro y el carbono que están variando. Bueno, ¿de qué otra forma los podemos clasificar a los diagramas? En cuanto al número de fases, monofásicos, como el isomorfo, tiene una fase en estado líquido y una fase en estado sólido. El diagrama eutéctico que conocen ustedes muy bien, que tiene dos fases, ¿verdad? Dos fases sólidas sería bifásico, o si tienen más de 3 fases, trifásico o polifásico. En base a la solubilidad, totalmente soluble en estado líquido y en estado sólido, que es el diagrama cobre-níquel, parcialmente soluble en estado sólido, que sería este, e insoluble, por ejemplo, un sistema donde haya plomo, ¿verdad? Reacciones características como que presentan una reacción eutéctica, puede ser una perieutéctica, eutectoide, etcétera. A este se conoce como diagrama eutéctico, si ustedes recuerdan. ¿Cómo se determinan los diagramas? El siglo pasado se determinaron experimentalmente la mayoría de los diagramas de equilibrio binarios y muchos ternarios. ¿Y qué es lo que se utiliza? Pares de difusión, que veremos en el tema de difusión, calorimetría, metalografía, que ya llevaron ustedes un curso, difracción de rayos X, que llevarán el semestre que entra, y microscopía electrónica. ¿Cómo es la calorimetría? Por ejemplo, para el diagrama cobre-níquel, el cobre puro se sigue la temperatura en función del tiempo y cuando ocurre la silificación, aquí está cobre líquido, cuando llega al punto de fusión, 1035 o 1085 grados centígrados, la temperatura se mantiene constante por la reacción exotérmica, ¿verdad? Al pasar de líquido a sólido y después la temperatura disminuye. Entonces aquí tenemos el punto de fusión. Si lo hacemos por una aleación que tiene 20 de níquel y 80 de cobre,
la fusión comienza en dos partes. Aquí se empieza a formar el sólido, aquí hay sólido, líquido, sólido, líquido, sólido más líquido, y cuando llegamos al punto B1 ya todo es sólido. Para esta composición lo mismo, y uniendo estas temperaturas para las diferentes composiciones, obtenemos la línea de líquidos y la línea de sólidos, ¿verdad? Este es uno de los métodos, por ejemplo, que se usaba. Y vuelvo a repetir, condiciones de equilibrio son que se enfríe o se caliente de manera lenta. Sí, esa es la condición. Bueno, ¿de qué otra forma se pueden determinar los diagramas? De manera numérica, minimizando la energía libre a través de programas basados en CalFAT, es Calculation, perdón, en vez de esta FCN, Calculation of Phase Diagram. Es un software libre, el de CalFAT, perdón, o este es libre, o también los hay comerciales como Thermocal, Pandat y MatCal, que minimizando la energía pueden determinar diagramas de equilibrio. Eso hablaremos más en el tema de termodinámica computacional, que será más adelante. Aquí se ve cuál es el efecto del parámetro de interacción omega AB sobre los diagramas. Este es cuando la entalpía de mezclado es cero o el parámetro de interacción vale cero. Si se va haciendo positivo, lo que aparece es una laguna de miscibilidad, y este mínimo en la curva de líquido se conoce como azeótropo o punto congruente mínimo, y puede llegar, ¿verdad? Si la entalpía de mezclado se vuelve más positiva, a formar este diagrama, o aún a formar un diagrama con un sistema euclíptico y las fases alfa 1 ser diferente al alfa 2. Siempre que en un diagrama de equilibrio aparece la misma letra griega en la fase, quiere decir que tienen la misma estructura cristalina. Si aparece beta aquí, es que tiene diferente estructura cristalina. Pudiera ser el caso que en vez de alfa 1 y alfa 2 aparezca hasta la fase beta. ¿Qué sucede en el caso opuesto cuando la entalpía de mezclado es negativa? Perdón, es H mayúscula, delta H mix. El parámetro de interacción omega B es negativo. Los átomos de A prefieren rodearse de los de B y los de B prefieren rodearse de los de A. ¿Qué sucede? Partimos del que tiene un valor cero, ¿verdad? Que es el diagrama isomorfo. Y conforme se va volviendo más negativo, se forma un azeótropo o punto congruente máximo, y se forma una región de orden desorden. La fase alfa es una solución sólida desordenada, y la fase alfa prima es una solución sólida ordenada, donde los átomos de A y B ocupan posiciones particulares en la red cristalina. Y si sigue siendo la entalpía de mezclado delta H mayúscula mix muy negativa, pueden formar una fase intermedia beta, o puede formarse aquí en vez de beta hasta un compuesto intermetálico, como veremos más adelante, AMBN. Esta es una figura que saqué de un libro muy interesante, donde trae todos los errores que puede haber al trazar un diagrama de equilibrio. Por ejemplo, aquí hay la fase alfa, que hay líquido, aquí hay alfa más líquido, nunca puede quedar abierto, no puede ser rectas estas, sino son curvas, no puede haber curva y recta, no puede haber un límite de solubilidad curveado como estas rectas donde ocurre una reacción, por ejemplo, una reacción eutectoide, tienen que ser paralelas al eje X y no pueden ser inclinadas, y trae una serie de errores que no pueden existir desde el punto de vista termodinámico, son inconsistentes. Este es para que observen las diferentes cosas que no son posibles en un diagrama de equilibrio. Vamos a ver primero el diagrama isomorfo. Y muchos de los problemas que vienen en el problemario tienen el siguiente enunciado. Dice, para el siguiente diagrama, es un diagrama isomorfo, ¿verdad? Cobre-níquel. Aplique la regla de las fases de Gibbs. Dibuje diagramas hipotéticos de energía libre contra composición. Analice la factibilidad de reacciones a temperaturas y composiciones fijas, ¿verdad? Fracción mol fija. Y determine por ciento de fases y microconstituyentes, así como su composición. Aplicar la famosa regla de la palanca y haga un bosquejo de la microestructura. Entonces decíamos, ese es un diagrama de total solubilidad en estado sólido, total solubilidad en estado líquido. Es el cobre-níquel el que más cumple las reglas de Hume-Rothery. En esta región hay líquido,
Esta es la línea de líquidos, esta es la línea de sólidos y en medio está alfa más líquido, abajo está alfa y si es rica en cobre se llama cuproníquel, si es rica en níquel se llama monel. El monel fue considerada como la primera superaleación que desarrolló el hombre, fue Monel quien lo desarrolló y lleva su nombre. ¿Y qué es lo que sabemos? Que si yo tengo un cuproníquel con aproximadamente 30% de níquel, ¿verdad? Con aproximadamente 30% de níquel, a la temperatura A hay líquido. Cuando cruza la línea de líquido se empieza a formar el sólido y cuando estoy a esta temperatura B, hay sólido y líquido. La composición del líquido me la da la línea de líquidos y la composición del sólido me lo da la línea de sólidos. Cuando cruzo la línea de sólidos, todo es sólido y vuelve a tener la composición global de la aleación. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primer inciso a resolver. Les digo, siempre van a ser los problemas clásicos y es aplicar la regla de las fases de Gibbs. Si ustedes recuerdan, para un sistema a presión constante, la regla de las fases de Gibbs dice que grados de libertad igual a componentes menos fases más 1. Como son cobre y níquel, son dos componentes, las partes de mi sistema de aleación. Las fases, tengo una fase líquida, y más 1 porque la presión es constante y la temperatura no lo es. Esto me da 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo 2 grados de libertad, que puedo cambiar la composición o puedo cambiar también la temperatura al mismo tiempo y sigo estando en una región monofásica. En esta región bifásica donde tengo alfa más líquido, la solución sólida alfa más líquida, ¿sí? Este sistema tiene una sola solución sólida o una fase, se llama monofásico, ¿verdad? En todo el rango de composición y es como el alcohol y el agua, ¿no? En cualquier proporción se mezclan y dan una solución sólida resistente a la corrosión cúbica central en las caras. En la región bifásica, componentes nuevamente 2, fases son 2, más 1 es igual a 1. Es un grado de libertad. ¿Qué quiere decir? Si yo fijo la temperatura, lo único que puedo variar es la composición sobre esa línea y sigo si tengo un sistema de dos fases, perdón, bifásico. Si dejo la temperatura constante, si dejo la composición constante, puedo cambiar la temperatura a todas estas temperaturas y sigo estando en una región bifásica. Ahora, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? Nuevamente hay 2, porque tengo 2 menos 1 más 1 son 2, ¿verdad? Y aquí había también un grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad hay en el punto de fusión del cobre o del níquel? Componente es 1 porque es solo cobre, ¿verdad? Fases 2, sólido y líquido, por eso es 2 más 1, ¿cuánto da? 0. ¿Qué quiere decir? Algo que tiene 0 grados de libertad es invariante, ¿verdad? Y la temperatura de fusión, el punto de fusión es una propiedad y es invariante, ¿verdad? Entonces hay 0 grados de libertad. Ahora, ¿cómo son los diagramas de energía libre con tu composición? A varias temperaturas, T1, T2, T3, T4, T5. Primero vamos a hacer a la temperatura T1. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es trazar la curva de energía libre a T1, ¿cuál es la fase estable? La líquida. Entonces trazo primero la curva de energía libre del líquido y es una parábola simétrica, si ustedes ven, un poco cargada hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fase líquida es más estable del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta que es más estable? Al bajar la temperatura, hay líquido, y a esta temperatura de este lado ya no hay líquido y de este lado sí. A esta temperatura hay líquido de este lado, del lado derecho y de este lado no. Entonces es más cargada para acá. Y la curva del sólido, la parábola simétrica, ¿hacia dónde es cargada? Hacia el lado izquierdo, porque a alta temperatura de este lado ya hay líquido y de este lado todavía hay sólido. Entonces, por eso va cargada al lado opuesto. ¿Y cuál es la fase estable? Pues la fase líquida, porque tiene menor energía libre en cualquier composición y corresponde con lo observado aquí. La fase estable a T1 es el líquida. A T2 es como si jugara yo con las curvas. ¿Qué sucedió en T2? Justamente está en el punto de fusión del níquel, ¿verdad? El diagrama está al revés ahorita.
cobre está de este lado y níquel de este lado, tiene mayor punto de fusión el níquel, 1440, el cobre 1085. Entonces, solamente en el punto de fusión se juntan la fase líquida y sólida. En realidad no corresponden al a la solución sólida alfa y líquida porque es cobre puro. Y recuerden, justamente aquí no se deben de cortar. Cuando llega aquí al eje Y, cualquiera de estas dos curvas, se vuelve asintótico, ¿sí? Por lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, aquí, ¿cuál es la fase estable? Pues en todo el rango composición líquido y solamente en cobre puro tengo líquido y sólido. A la temperatura T3, del lado izquierdo de A es sólido, entre A y B es alfa más líquido y del lado derecho es líquido. Entonces, ¿qué quiere decir la curva de energía libre del sólido, que está cargada hacia el lado izquierdo, y la de curva de energía libre del líquido, que está cargada hacia la derecha? Se cortan y es posible trazar una tangente común. Los puntos de tangencia son A y B. A la izquierda de A está la fase alfa presente. Entre A y B hay alfa más líquido, dado por la tangente, y la energía libre de cualquier composición de la aleación en esta zona está sobre la recta tangente. Y del lado derecho, ¿cuál es la fase estable? La fase líquida. ¿Y por qué están en equilibrio? Porque el potencial químico de A eh, para el níquel es igual al potencial eh, químico del níquel para el líquido, y de este lado el potencial químico del cobre de la fase alfa es igual al potencial cobre del líquido y tienen una tangente común, por eso están en equilibrio. A la temperatura T4, eh, ustedes observan que la curva del líquido ya está más arriba y la del sólido está más abajo. Sin embargo, hay otros puntos de tangencia en esta región. ¿Y qué es lo que me dice? Que del lado izquierdo de C tengo alfa, entre C y D tengo alfa más líquido, y a la derecha de D tengo líquido, que correspondería a estos puntos que pusimos aquí como C y D en el diagrama. A una temperatura de T5, ya estoy justamente en el punto de fusión del cobre. La curva de la energía libre del sólido está abajo, la del líquido está arriba, exceptuando en este punto. Entonces, ¿cuál es la fase estable? La solución sólida alfa. Si bajo yo la temperatura a una temperatura T6 por acá, la curva de energía libre del líquido estaría más arriba y la del sólido acá. Cuando estuvimos dibujando los diagramas de energía libre contra composición, no se trazan sin sentido, sino hay que ver hacia qué lado se traza la curva, y si ustedes ven, al pasar de T1 a T5, la temperatura disminuyó. Y lo que sucedió, de acuerdo a lo que vimos, cuando la temperatura aumenta, la energía libre disminuye de acuerdo a la entropía, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de T1 a T5, disminuimos la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que la energía libre aumentó. ¿Qué quiere decir? Que la curva del líquido se fue para arriba más rápidamente que la del sólido para rebasarla a la temperatura T5. Si yo lo veo de T1 a T5, todas las curvas subieron, pero unas suben en mayor grado que las otras. Si voy de T5 a T1, la temperatura aumenta. ¿Y qué quiere decir? Que las curvas disminuyen, y unas disminuyen en menor grado que las otras. Por esta razón, ¿no? La energía libre disminuye al aumentar la temperatura. Entonces, es una especie de juego, y esto sirve para calcular los diagramas de equilibrio. Los softwares como basados en CalFat van encontrando el mínimo de energía y tienen un algoritmo que dice a la temperatura T1 cuál es la curva que está más abajo, la del líquido. Entonces, por lo tanto, en todo este rango de composición, esta temperatura, la fase es líquida. Luego, por ejemplo, a la temperatura T4, ¿hay una curva que esté totalmente abajo? No. De un lado está una que es la fase estable es alfa, de otro lado está el líquido, la fase estable es líquido. Entonces dice, ¿es posible trazar una tangente común? Sí, determina los puntos de tangencia y entre los puntos de tangencia va a haber alfa más líquido. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos un diagrama de energía libre contra composición? Se mapea y lo que se obtiene es el diagrama de equilibrio, y así funcionan los softwares de la termodinámica computacional para calcular diagramas de equilibrio.
O sea, a partir de las curvas de energía libre contra composición, vamos a calcular el diagrama de equilibrio. En la actualidad, la mayoría es más fácil ahorita calcular los diagramas por el desarrollo de las computadoras y menos costoso que los métodos experimentales, aunque siempre se tienen que verificar los diagramas de manera experimental. Ahora, ¿qué sigue? El siguiente inciso es ver la factibilidad de una reacción. Para eso hay que fijar la temperatura y la composición. Por ejemplo, analicemos la que está a la temperatura T1 y una fracción mol de cobre de 0.5. ¿Es posible que se lleve a cabo la reacción de líquido a sólido? Vamos a ver si es posible o no. Para eso hay que entender lo siguiente. La reacción líquido a sólido va de abajo arriba, ¿sí? Y si va de abajo arriba, ¿qué quiere decir? Que el delta G es positivo. ¿Por qué? Porque la energía libre del estado 2 es mayor que la energía libre del estado 1, del inicio. Entonces, el delta G es mayor de 0. Si el delta G es mayor de 0 cuando va para arriba, ¿qué quiere decir? Que esta reacción no procede de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, de izquierda a derecha no es factible de que ocurra. La reacción que tenemos en la temperatura T1, pero a la composición fracción mol de 0.8, o sea, en esta región, es de alfa líquido. Alfa está aquí, líquido está acá. ¿De dónde a dónde va la energía libre? De más a menos. Entonces, por lo tanto, ¿cómo es el delta G? El delta G es negativo y la reacción procede de izquierda a derecha, por lo que sí es factible. Luego hay otro tercer ejemplo. A la temperatura T1 y X de cobre 0.2 por esta región, ¿es posible obtener alfa que dé líquido más alfa? No, porque no tengo ninguna región donde haya una tangente común entre líquido y alfa, que significa que estas dos están en equilibrio. Entonces, cuando yo tengo la suma de dos fases, significa que están en equilibrio y que deben de tener la curva de líquido y alfa una tangente común. Como no lo tienen, la reacción es imposible, ¿no?, que se lleve a cabo. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? Esto lo saqué de la curva a la temperatura T3 y, por ejemplo, a la temperatura T3 y una fracción mol de cobre de 0.4, que es aproximadamente aquí, es posible la reacción de líquido a líquido más alfa, que es líquido más alfa, quiere decir que hay una tangente común entre el líquido y alfa. ¿Dónde está el líquido? El líquido está aquí. ¿Dónde está el líquido más alfa? En la tangente común entre el líquido y alfa, en este punto donde termina la flecha. ¿De dónde va de más a menos la energía libre? ¿Cómo es el delta G? Negativo, por lo tanto, si es factible. A la misma temperatura T3, pero un X de cobre de 0.8, es posible que ocurra la reacción de líquido a al líquido más alfa, perdón, a 0.8 es posible de que ocurra la reacción de líquido. Perdón, estoy en la de arriba. A 0.8 es posible de que ocurra la reacción de líquido a líquido más alfa, no, porque en 0.8 no hay tangente común. La tangencia común está entre A y B, y en 0.8 no está la tangente común de líquido y alfa, sino la región donde tienen tangente común es entre A y B. Entonces la reacción es imposible. La otra no la marqué, pero la podemos hacer. A 0.8 es posible que ocurra la reacción entre líquido y alfa. ¿Dónde está líquido? Líquido está aquí, a 0.8. ¿Dónde está alfa? Aquí. ¿De a dónde va el cambio? El cambio va de menos a más, entonces el delta G es mayor de 0, la reacción no es factible, ¿verdad? Es de líquido de izquierda a derecha no es factible, sino de derecha a izquierda, pero tal y como está establecido aquí, no es factible. Ok, ahora, ¿qué es lo que sigue? Determinar por ciento de fases y microconstituyentes, así como la composición de las mismas y un bosquejo de la microestructura. Aquí está el diagrama cobre-níquel. El bosquejo de la microestructura es hacer esto. A alta temperatura tengo fase líquida con 40% de cobre. Cuando llego a esta temperatura se empieza a formar el primer sólido con 52% de níquel, perdón.
Cuando voy a esta temperatura, tengo más sólido con una composición de 28 y 45% de níquel, y cuando estoy por debajo de la línea de sólidos, todo es sólido, ¿verdad? Ese es un bosquejo de la microestructura. Ahora hay que distinguir dos cosas. Los microconstituyentes son las partes que forman la microestructura y las fases las da el diagrama de equilibrio. Por ejemplo, a 1300 grados centígrados para una composición con 40% de níquel y 60 de cobre, ¿en dónde estoy? Aproximadamente estoy aquí en la región de líquido. Entonces, ¿qué es lo que vería yo bajo el microscopio en la microestructura? Líquido. ¿Y qué es lo que me dice que hay el diagrama de equilibrio? Líquido. Entonces, por lo tanto, las fases y los microconstituyentes, las partes de la microestructura son iguales. ¿Y qué es lo que tengo? 100% líquido con 40 de níquel y 60 de cobre. ¿Necesito aplicar la famosa regla de la palanca? No. ¿Qué sucede a 1250? Estoy en una región bifásica, tengo alfa más líquido. Y nuevamente, ¿qué me dice el diagrama? Que tengo alfa y líquido. ¿Qué me dice la microestructura? Que voy a tener una zona de sólido alfa y una zona de líquido. ¿Son iguales las fases y las microestructuras? Nuevamente sí, pero para calcular el porciento de fases o microconstituyentes, tengo que aplicar la regla de la palanca. ¿Y cómo la saco? Por ciento de alfa es igual. Mi brazo de palanca es de 45 a 32. ¿Sí? Ustedes acostumbran a hacer una rayita y le ponen 45 de este lado, 32 y 40 la composición. Así está bien. Si así lo entienden, pues háganlo. Entonces, el brazo de palanca es 45 menos 32. Si quiero sacar alfa, me voy al opuesto hacia el líquido y sería 40 menos 32. Si yo hago la operación, me queda 38.5%. Y si hago lo mismo para el líquido, pero ahora me voy de 45 a 40, ¿verdad? Hacia el sólido, es 61.5. ¿Qué composición tiene alfa? Me la da la línea de sólidos. Tiene 45 de níquel, 55 de cobre. ¿Qué composición tiene el líquido? Me lo da la línea de líquidos. Tiene 32 de níquel, 68 de cobre. A 1200, perdón, aquí hay un error, no es a 1200 grados, no, sí, aproximadamente sí. A 1200 grados centígrados, eh, tengo fase, el diagrama de equilibrio me dice que tengo la solución sólida alfa, la fase sólida alfa, y que la microestructura, que es lo que me dice que también tengo alfa. Entonces, las fases son iguales a los microconstituyentes y tengo 100% de alfa con una composición de 40 de níquel y 60 de cobre. Ahora vamos a ver otro ejemplo de diagrama. Este es de los diagramas más estudiados. Es el diagrama eutéctico, ¿verdad? Y vamos a resolver con el mismo tipo de incisos. Se le llama diagrama eutéctico porque aquí aparece la composición eutéctica y es la aleación que tiene la menor temperatura de fusión. Y la reacción eutéctica, si ustedes la recuerdan, el líquido da alfa más beta, ¿verdad? Y esta es la línea de líquidos, esta es la línea de sólidos, y aparecen dos nuevas líneas, la línea de solvus o solubilidad, y aparecen dos soluciones sólidas, la solución sólida alfa y la solución sólida beta. Se le llaman soluciones sólidas terminales o extremas, y alfa es una solución sólida en la cual el solvente es plomo y el soluto es estaño, y beta es una solución sólida donde el solvente es estaño y el soluto es plomo. ¿Para qué se usan los sistemas eutécticos? Los sistemas eutécticos se usan para soldadura autógena. En la industria electrónica se utilizan mucho los eutécticos. Antes eran base plomo, pero como el plomo es dañino a la salud, ahora son base estaño y hasta se ponen varios elementos de aleación buscando el menor punto de fusión para pasar a líquido fácilmente, y la mezcla de alfa más beta o más fases en sistemas de aleación complejos le da buena resistencia mecánica durante la soldadura y es lo que se utiliza para soldar los diferentes componentes electrónicos. Plomo en inglés se dice lead y se dice lead free solders. Y están basados en sistemas donde hay eutécticos. También cuando se requiere buena conductividad en la soldadura en la industria electrónica se utiliza el eutéctico que posee la plata y el cobre. ¿Sí? La ventaja del eutéctico que es que tiene un punto de fusión bajo y una buena resistencia mecánica.
Aquí están las reacciones invariantes que hay, que normalmente se las aprenden de memoria, ¿no? Monotéctica se pasa de un líquido 1 a un líquido 2 más un sólido, eutéctica se pasa de un líquido a dos sólidos diferentes, y así. Y en todas los grados de libertad son cero, ¿verdad? Porque componentes son dos, fases normalmente la reacción involucra tres fases, más uno da cero. Por eso se llaman reacciones invariantes, porque tienen 0 grados de libertad. Ok, aquí se me pasé directamente a los diagramas de equilibrio, pero puedo ver lo de aplicar la regla de las fases de Gibbs y ustedes me van siguiendo. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? Grados de libertad es igual a componentes 2, fase 1, 2 menos 1, 1 más 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que puedo cambiar la temperatura y la composición al mismo tiempo y sigo estando en la región monofásica. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? A ver, componentes 2, fases 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que si dejo la temperatura constante, puedo cambiar la composición. Si dejo la composición constante, puedo cambiar la temperatura y sigue estando en región bifásica. ¿Dónde hay 0 grados de libertad? Bueno, obviamente en los puntos de fusión, en la reacción eutéctica, ¿verdad? Porque es componentes 2, fases 3 más 1 es 0. En estos puntos también hay 0 grados de libertad, son invariantes C y D. Y sobre la línea, ¿cuántos grados de libertad? En la línea siempre hay alfa más líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay alfa más líquido, tengo componentes 2, fases 2, tengo un grado de libertad. ¿Qué quiere decir? Que en la temperatura eutéctica, que se le llama esta temperatura paralela al eje X horizontal, yo puedo cambiar la composición y siempre voy a tener alfa más líquido, o de este lado puedo cambiar la composición y sobre la línea tengo beta más líquido. El líquido alcanza la composición eutéctica y beta tiene la composición de D. De este lado, alfa tiene esta composición y el líquido alcanza la composición eutéctica. El punto eutéctico sirve para clasificar a las aleaciones. Las que tienen composición eutéctica se llaman aleaciones eutécticas. Las que tienen una composición menor a la eutéctica se llaman hipoeutécticas y las que tienen mayor, hipereutécticas. Entonces, apliqué los grados de la regla de las fases de Gibbs, que no lo había hecho, ¿verdad? Pero bueno, ya lo hice. Ahora, los diagramas de energía libre contra composición lo voy a hacer a la temperatura T1. Esto los dibujé yo a mano usando Paint y arroba es, en inglés se dice at y es la preposición que se usa para la temperatura en inglés. Entonces, por eso le puse arroba T1, quiere decir a la temperatura T1. A temperatura T1, ¿qué hay? Líquido. Entonces, la curva de energía libre del líquido es la única fase estable. ¿Y cuál curva está más abajo? Pues la del líquido. ¿Y hacia dónde está cargado? El líquido es más estable del lado derecho porque a menor temperatura hay líquido que en el lado izquierdo. Entonces, está cargada hacia la derecha. No debe de cortar aquí, pero les digo, lo hice con Paint. Yo traté de que no cortara, pero bueno, no debe de cortar. Cuando llega aquí se vuelve asintótica. Entre el sólido alfa y el sólido beta, ¿cuál está más abajo? Aunque a la temperatura T1 no son estables, ¿cuál curva estaría más abajo? Pues obviamente la de alfa, porque alfa aparece primero cuando bajo la temperatura y desaparece al último cuando sube la temperatura. Entonces está más abajo la curva de energía libre de alfa que la de beta. En realidad la curva vendría aquí hasta el otro lado y conforme llego al otro lado se va disparando. Como queda muy arriba el dibujo, solo se pone una parte de la curva de la solución sólida extrema y solo por eso es que la pusimos aquí y con la línea discontinua traté de indicar de que esto seguía para arriba y esto seguía para acá. A la temperatura T2, ¿qué sucede? A la izquierda de A hay alfa, entre A y B hay alfa más líquido, perdón, aquí se me olvidó el líquido, alfa más líquido y luego vuelve a haber líquido, ¿sí? Entonces, la curva de beta, de energía libre de beta, todavía no aparece en escena, ¿verdad? Entre A y B hay alfa más líquido. Entonces, quiere decir que la curva de energía libre de alfa y la curva de energía libre de líquido tienen una tangente común y el potencial químico del plomo para alfa es igual al potencial químico del plomo en el líquido y de este lado el potencial químico del estaño para alfa es igual al potencial químico del estaño en el líquido. A la izquierda de A hay alfa, como dice. Entre
A y B hay alfa más líquido y a la derecha de B hay líquido. Perdón, aquí se me olvidó el líquido y aquí se me olvidó el líquido. Esa es a la temperatura T2. A la temperatura T eutéctica, ¿qué es lo que sucede? Que del lado izquierdo de C, la fase alfa es estable. Entre C y D hay alfa más líquido. En D ocurre la reacción eutéctica, hay 3 fases en equilibrio. Entre D y E hay beta más líquido, que se me olvidó aquí, y a la izquierda D hay beta. Entonces, en el punto D hay 3 fases en equilibrio, líquido, alfa y beta. Por lo tanto, debo de colocar las curvas de energía libre de tal forma que se pueda trazar una tangente común, y aquí indica el equilibrio de las 3 fases para plomo y el equilibrio de las 3 fases para el componente de estaño. A la izquierda de A está alfa, alfa más líquido, líquido más beta, y justamente en la composición eutéctica D está ocurriendo la reacción de 3 fases, la reacción eutéctica. Cuando baja la temperatura por debajo de 3, ya no hay líquido. ¿Dónde está el líquido? El líquido ya está arriba, ya no es estable. ¿Y cuál es la curva que está? Primero la de alfa, luego la de beta. ¿Es posible trazar una tangente común? Sí. A la izquierda de F, ¿qué es lo que hay? Alfa. Entre F y G, alfa más beta, y a la derecha de G hay beta. ¿Sí? Nuevamente, al bajar al bajar la temperatura de T1 a T3, ¿qué sucedió? Que las curvas de energía libre subieron, pero unas suben, por decirlo así, más rápidamente que las otras, hasta que las del sólido quedan más abajo que las del líquido. O puede decirse en sentido opuesto, si paso de T3 a T1, aumentando la temperatura, la energía libre disminuye y las curvas bajarían. Ahora viene plantear 3 reacciones, ¿verdad? Factibilidad de 3 reacciones o de una reacción. Aquí tengo a la temperatura T1 a una composición de 0.2 de estaño aproximadamente aquí. Es posible la reacción de alfa a líquido. ¿Dónde está alfa? Acá arriba. ¿Dónde está líquido? ¿De dónde a dónde es el cambio? De más energía a menos. Entonces, ¿cómo es el delta G? Negativo. Entonces, la reacción sí procede de izquierda a derecha, entonces es factible. A T3, es posible la reacción de líquido que de alfa más beta. Alfa más beta significa que están en equilibrio. ¿Se puede trazar una tangente común entre alfa más beta? Sí, para punto 5. Entonces, el paso de líquido a alfa más beta, que estaría sobre la línea tangente, la energía libre pasa de más a menos. El delta G también es negativo, por lo tanto, es factible. A la temperatura eutética, es posible el paso de alfa más líquido a alfa. ¿Dónde está alfa más líquido? Aquí. ¿Dónde está alfa? Aquí. ¿Dónde es, de dónde a dónde es el cambio? De menos a más. Por lo tanto, el delta G es mayor de 0. La reacción no es factible. A T1, nuevamente esta temperatura y una composición de estaño de 0.5. Aquí. ¿Es posible alfa más líquido que de alfa? ¿Hay una tangente común entre alfa y líquido? No, no se puede trazar una tangente común. Entonces, la reacción es imposible. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante recordar para hacer la factibilidad de una reacción? Que siempre debe haber una temperatura y una composición fija. No se puede decir alfa más alfa que da líquido tiene un delta G menor de 0 y es factible si yo no especifico la temperatura y la composición. La regla de la palanca. Con la regla de la palanca, ¿qué voy a obtener? Fases y microconstituyentes. Esto lo hago para una composición eutéctica. A alta temperatura, ¿qué hay? Líquido. Y todo sería líquido. Cuando yo llego a la temperatura eutéctica, bajito de la temperatura eutéctica, todo pasa a eutéctico. ¿Qué es el eutéctico? Una mezcla mecánica de fases de alfa más beta, laminillas alternadas. Esto se llama eutéctico. Como es la composición eutéctica, todo es eutéctico. Entonces, a 300 grados centígrados, ¿qué tengo? Líquido. Fases es igual a los microconstituyentes, porque yo solo vería aquí una figurita que todo es líquido. Y necesito aplicar la regla de la palanca, no, 100% líquido, ¿con qué composición? 62 de estaño y 32 de plomo. ¿Sí? A 100 grados centígrados, a esta temperatura,
Las fases son diferentes a los microconstituyentes, porque los microconstituyentes me dice que yo tengo 100% de eutéctico, y el eutéctico está formado por una mezcla mecánica de alfa más beta y tiene una composición de 62 de estaño, perdón, aquí es 38 de plomo, ¿verdad? Para que dé 100. Y las fases, ¿cuáles son? ¿Por qué las fases son diferentes? Porque el microconstituyente se llama eutético y el diagrama, ¿qué fases me dices que tengo? Una fase de una mezcla de alfa más beta, ¿sí? ¿Cómo la saco? Por ciento de alfa es igual a mi brazo de palanca que va desde aquí hasta acá, que sería aproximadamente 99 menos 8. Si quiero sacar alfa, me voy al opuesto, que sería beta, ¿verdad? Que sería 99 menos 62. Esto da aproximadamente 42% de alfa y 58% de beta. ¿Qué composición tiene alfa? Me la da la línea de Solbus. Tiene 8 de estaño, 92 de plomo, o sea, rica en plomo. Y beta rica en estaño, 99 de estaño, 1 de plomo. ¿Ok? Bueno. ¿Qué sucede aquí en el caso de una aleación hipotética? A alta temperatura tengo líquido. Cuando llego a la a la línea de líquido, se empieza a formar el sólido alfa, va aumentando la cantidad de sólido alfa y cuando llego a la temperatura eutética, alfa tiene esta composición y todo el líquido alcanza la composición eutéctica. Entonces, al disminuir la temperatura por debajo de la temperatura eutéctica, todo lo que era líquido se convierte en eutéctico. ¿Y cuáles son los microconstituyentes? Al alfa que se formó primero se le llama alfa protética, si ustedes recuerdan, y a la mezcla mecánica de alfa y beta se le llama eutéctico, ¿sí? Entonces, a altas temperaturas, las fases sí son iguales a los microconstituyentes, pero ¿qué sucede a bajas temperaturas? Las fases son diferentes a las microconstituyentes porque como microconstituyentes tengo alfa protética y eutéctico y a baja temperatura el diagrama de equilibrio me dice que las fases son alfa y beta. ¿Cómo saco las fases? Aplico la regla de la palanca de línea de Solbus a línea de Solbus, ¿verdad? Y obtengo que es un 76% de alfa con esta composición y un 24% de beta con esta composición. ¿Y cómo saco la alfa protética? Lo que hago es acorto mi brazo de palanca, lo hago desde la línea de Solbus hasta la composición eutética, o sea, de 62 menos 8, 62 está aquí, 62 menos 8, y si quiero determinar alfa protéctica, me voy al eutéctico, que sería 62 menos 30, y la otra, ¿verdad? ¿Cuánto obtengo de alfa protéctica? 52. ¿Y cuánto de eutéctico? 48. Y aquí está la composición química de alfa y del eutéctico. Alfa más beta es en realidad el eutéctico, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tengo en total de alfa? 76. ¿Cuánto tengo libre? 52. ¿Qué quiere decir? Que 24 se combinan con los 24 de la fase beta y me dan los 48 que tengo de eutético, ¿no? Debe de cumplir la conservación de la materia. Bueno, entonces, cuando los microconstituyentes son diferentes a las fases, normalmente cuando tengo una reacción invariante por debajo de la reacción invariante son diferentes como los eutécticos o eutectoides. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Eh, Ahora tengo una aleación que aparentemente es de composición 10% de estaño hipoeutéctica, pero la pregunta es, ¿se forma el eutéctico aquí? Y la podemos contestar rápidamente, ¿verdad? Analizando, aquí hay líquido, aquí se forma líquido más alfa en esta región, aquí todo pasa a ser alfa y cuando cruza la línea de Solbus precipita la fase beta, pero nunca se forma el eutéctico. ¿Por qué? Porque solamente se va a formar el eutéctico si la composición se encuentra entre este punto y este punto. Si está a la derecha, esto no es en realidad una aleación hipoeutéctica, porque no se puede formar el eutéctico. Entonces, las fases y los microconstituyentes son iguales, porque aquí tengo alfa y beta, y tengo que aplicar la regla de la palanca de línea de Solbus a línea de Solbus, y para esta composición de 10% de estaño a aproximadamente 100 grados, menos de 100 grados centígrados tomé, eh, tendría 90% de alfa y 10% de beta. Entonces, ¿cuál es lo importante recordar? Que si no cruza esta línea horizontal mi composición química,
no se va a llevar a cabo la reacción eutéctica. De este lado no tendría la formación de un eutéctico y este sería el bosquejo de la microestructura. Ahora voy a mostrar otros ejemplos de curva de energía libre para una serie de diagramas. Quedamos que cuando la entalpía de mezclado, el parámetro de interacción aumentaba, teníamos este diagrama. Esto se conoce como la laguna de imisibilidad. Arriba de la laguna de imisibilidad tengo la fase alfa. Abajo se forma una fase alfa 1 que es rica en A, una fase alfa 2 que es rica en B, y en la laguna de invisibilidad, de imisibilidad hay una mezcla de alfa 1 y alfa 2. A alta temperatura tiene un azeótropo. Tomando nada más la curva de energía libre del azeótropo a una alta temperatura, lo que veo es que la curva de energía libre de alfa y la de líquido quedan intersectadas y puedo trazar una tangente común. Esto sería aproximadamente a esta temperatura. ¿Y qué tengo del lado izquierdo? Alfa, luego tengo alfa más líquido, luego tengo líquido, luego líquido más alfa y luego alfa. Y es lo que me dice aquí. Y la tangente, tengo dos tangentes común, de líquido con alfa de este lado y de líquido con alfa de este lado. Pero lo interesante es qué sucede ya en cercanías a la laguna de imisibilidad. Cuando estoy cerca de la laguna de imisibilidad T1, tengo una parábola asimétrica, aunque aquí no está muy asimétrica. Cuando yo ya bajo la temperatura 1 y llego a la temperatura T2, ¿qué es lo que sucede? Se me forma el famoso espinodal. Y el espinodal, si yo trazo una tangente común entre estos dos puntos, me da los puntos de equilibrio. ¿Y qué es lo que me dice? Que a la izquierda tengo alfa 1. Entre los puntos de tangencia tengo alfa 1 más alfa 2. Y a la derecha de este punto de tangencia tengo alfa 2. Cuando bajo más la temperatura a la temperatura T3, se ve más claramente la formación del espinodal. ¿Ok? En realidad debería de ir cargado hacia un lado, pero bueno, aquí no se ve. De acuerdo a este diagrama, debería de ir cargado hacia la derecha. ¿Ok? Otro ejemplo es la reacción orden-desorden. Cuando la entalpía de mezclado es negativa, se puede formar una reacción orden-desorden. Esta se conoce como región ordenada y tiene la misma estructura cristalina porque tiene la misma letra griega y el tilde de la letra griega indica que esta es ordenada, ¿verdad? Y aquí vemos el diagrama de energía libre contra composición a la temperatura T1. Está la energía libre del sólido alfa, está cargada hacia la derecha porque es más, a la izquierda, perdón, porque el sólido es más estable del lado izquierdo. ¿Y qué sucede a la temperatura T2? Que a la temperatura T2 está la energía libre de la solución sólida desordenada y la solución sólida y la energía libre de la solución ordenada aparece, se llama fase intermedia porque aparece en medio de la composición y es una especie de U. Se pueden trazar tangentes de tal forma que las tangentes me dicen que a la izquierda de esta composición tengo alfa. Entre esta composición y esta composición tengo alfa más alfa prima. En esta región tengo alfa prima, como aquí está marcado. Luego tengo alfa prima más alfa y luego alfa. ¿Sí? Este sería un ejemplo de curva de energía libre contra composición para un sistema que presenta una reacción orden-desorden. Aquí tengo para un compuesto intermetálicos o fases intermedias. Si la entalpía de mezclado es muy negativo, puedo ya formar una fase intermedia que se llama gamma. La característica es que las fases intermedias, como gamma, no poseen la estructura cristalina de A y de B y tienen un alto punto de fusión, tienen buena dureza o puede llegar a formarse un compuesto intermetálico si la entalpía de mezclado es muy negativa. A y B se casan y tienen su compuesto intermetálico. Mostramos el ejemplo de energía libre contra composición a la temperatura T1 y a la temperatura T2 para este diagrama. La temperatura T1, ¿cuál curva? La de líquido, ¿hacia dónde está cargada? Hacia el lado derecho, porque es más estable el líquido del lado derecho. ¿Cuál de las tres curvas es la que está más abajo? Pues la que aparece a mayor temperatura es alfa, luego gamma y luego beta. ¿Y puedo trazar tangente entre alfa y gamma? Sí. ¿Puedo trazar tangente entre beta y gamma? Sí. Y estos puntos de tangencia corresponden a este que a la izquierda hay alfa, entre este y este hay alfa más gamma, entre este y este está la fase intermedia, ¿sí?
gamma, luego está gamma más beta y luego beta. Ahora, si la comparan con la de abajo, ¿verdad? El compuesto intermetálico existe en una composición física y la fase intermedia en forma de solución sólida existe en un pequeño rango de composición. Entonces, ¿cómo se representa la curva de energía libre para un compuesto intermetálico? Es un triángulo lo más agudo que se pueda. Aquí lo puse separado para que lo vieran, pero esta es la curva de energía libre del compuesto intermetálico AMBN y el punto de tangencia del compuesto intermetálico como termina en punta es el mismo. Y puedo trazar una tangente entre la fase alfa y el compuesto intermetálico, entre el compuesto intermetálico y la fase beta. A la izquierda de este punto, ¿qué es lo que tengo? A la izquierda de este punto tengo alfa, aquí está alfa, entre este punto y este punto, el intermetálico más alfa. En esta composición tengo el compuesto intermetálico, luego el intermetálico más beta y luego beta. Y estos serían los ejemplos de diagramas de energía libre contra composición. Eh, en el siguiente bloque les hablaré de los diagramas ternarios. Entonces voy a terminar aquí y voy a este, ser, dejar de grabar.